Buenas, muchísimas gracias por estar acompañándome en este video tutorial. Espero que os guste muchísimo. Bueno, pues vamos a necesitar una pieza de stone paper de 52 por 19 centímetros y también vamos a necesitar dos tiras, una de 50 por 2 centímetros y otra de 22 por 2 centímetros, que será lo que nos haga de cierre del álbum. Las tiras no me vais a ver hacerlas aquí, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo ahora con la portada del álbum. Vale, y una vez que ya lo tenemos bien sequito, lo que vamos a hacer es arrugarlo como si nos fuese la vida en ello. Cuanto más lo arruguemos, mejor nos queda. Así que sin miedo, retorcer el stone paper y desahogaros de todo este tiempo que hemos estado aquí encerraditos. Así que, pues eso, a lo mejor es una buena terapia para eliminar estrés y se pone ahora de moda estrujar el stone paper. Así que sin ninguna pena lo estrujáis y ahora veréis lo que vamos a hacer. Mirad, una vez que lo he hecho una pelotilla, voy a echarle con el aquacolor marrón, le voy a ir impregnando por todos los lados para que se quede todo marroncito. Sin miedo, igual echar el aquacolor que cubra, ¿vale? Bueno, no vais a ver que no cubre del todo, pero que tenga bien por todos los lados. Una vez que ya lo tenemos sequito, lo que voy a hacer es con una tinta que tengamos, no hace falta que sea exactamente esta, la que tengáis, con la que soláis distrezar, y lo que hacemos es pasar suavemente la tinta por encima, el bloque del taco de tinta directamente. Y luego, una vez que ya haya echado el bloque de tinta, lo dejo secar y lo que hago es ya con el tapón de la tinta le voy dando toquecitos como si estuviese, pues eso, distresando. Esto ya va un poco al gusto. Si os gusta más oscuro, os gusta que parezca más envejecido, menos, esto ya lo vais haciendo como os vaya pareciendo a vosotros. Recordad que tenéis que hacer lo mismo con las dos tiras que tenemos de 2 centímetros, ¿vale? Que no se nos olvide, a la vez que hacemos el álbum vamos haciendo también las tiras. Bueno, vamos a empezar ya con el interior del álbum. Vamos a hacer 5 carpetas. Yo he utilizado papeles básicos del altillo y papeles de los que venían en la colección. Y 27 folios os he puesto, aunque vamos a necesitar solo 25 para las carpetas, los otros dos sobrantes luego veréis para qué los vamos a utilizar, así que hacer dos o tres de más. Bueno, aquí os estoy enseñando la hoja porque esta parte no la grabé, simplemente es ir recortando todas las figuritas e ir pegando como más os guste. Bueno, empezamos a hacer lo que es la carpeta, cada carpeta. Acordaos que teníamos 5 y lo único que hago es poner los folios, 5 folios en cada carpeta y coserlos a la carpeta. Quien no tenga máquina y no lo quiera coser o no lo quiera coser a máquina, simplemente lo podéis coser o a mano o poner un par de grapas. Las que me conocéis y habéis trabajado alguna vez conmigo sabéis que soy un poco reacia a poner cinta de doble cara,
pero bueno, en este caso como los folios son muy finitos, sí que los voy uniendo de dos en dos. Entonces, como ponemos 5 folios, en total son 10 porque los doblamos a la mitad, los voy pegando de dos en dos y nos queda en cada carpeta 5 hojitas. Ahora vamos a pegar las carpetas, excepto la que ya habíamos decorado, que es esa que os enseñaba al principio, que no he grabado, pero que os he dicho que era muy fácil y simplemente era recortar e ir poniendo toda la decoración. Excepto esa, el resto las vamos a pegar una carpeta con otra. Si tenemos 5 carpetas, tendremos que pegar 4 y una la dejamos sin pegar. Pues empezamos a decorar. Esta es la parte que más nos gusta, ¿no? Vamos a tener que recortar, espero que os guste. A mí la verdad es que me relaja mucho recortar y bueno, no me disgusta. A la que os guste menos igual os acordáis un poco de mí porque hay que recortar un poquito. Pero la verdad es que merece la pena, así que no hagáis pereza. Bueno, no he grabado ni la primera ni la segunda hoja porque me parecía muy sencillas y luego se alarga muchísimo el vídeo. Si hay alguna duda o no sabéis cómo se hace alguna parte, pues me preguntáis sin ningún problema. Os voy a dejar con musiquita, que ya he hablado mucho en este vídeo y os dejo que disfrutéis un poquito de la decoración.
Aquí lo que he hecho es desde el borde de la parte superior hacia adentro, he hecho, bueno, he medido 23 centímetros, ¿vale? He hecho un corte de 2,5 con el cúter para que me entre lo que es la tira de 2 centímetros. Y luego lo que hago es coserla en un lado. Si alguien no quiere coser, pues la puede pegar perfectamente sin ningún problema. En esta parte la que tenéis que poner es la tira larga. Teníamos dos tiras, pues la más larga es la que pongo en este lado. Vale, la cinta que acabo de meter la voy a pegar en la parte superior de las carpetas. No se ve, pero si os fijáis la carpeta verde ya tiene pegada la tira por encima. Y ahora lo único que voy a hacer es esta carpeta, que era la única que nos quedaba por pegar, pues la voy a pegar encima. Así me sujetará toda la encuadernación. Ahora vamos a hacer las dos estructuras pop-up que lleva el álbum, ¿vale? Como lleva dos pop-up, pues vamos a necesitar, por eso os pongo 4 cartulinas. Ahí os dejo las medidas y ahora lo que estoy haciendo es medir desde el borde más estrechito hacia adentro, 1,5 cm, ¿vale? Hago 3 marquitas y las uno mediante una línea. Y ahora tenemos dos opciones, o medir desde el borde 3 centímetros o desde la línea que acabamos de trazar mido otro 1,5 cm. Vuelvo a marcar 3 marquitas para no torcerme y trazo la línea. Y ahora desde el borde más largo tengo que hacer lo mismo, mido 1,5 cm, marco 3 rayitas para no torcerme y las uno. Y en el otro lateral, en el opuesto, hago exactamente lo mismo, 1,5 cm, las 3 marquitas y uno la línea. Y ahora desde el borde exterior hacia adentro tengo que marcar 12 centímetros. ¿Veis que estoy marcando ahí en los dos lados? ¿Vale? Trazo las dos líneas y ya tengo y ahora desde la línea que habíamos medido a 1,5 cm hasta abajo del todo, cortando la doblez y todo, bajamos y cortamos. Vais a ver todo el rato mi cabezón, pero lo siento mucho, pero cambié el ángulo de la cámara y no acerté, la verdad. Pero si cortaba este trozo no podíais ver la forma que tengo de cortarlo. Bueno, y ahora lo que hago simplemente es marcamos las líneas de 1,5, ¿vale? Las dos que hemos trazado, marcamos la línea de 12 y lo hacemos igual en el otro lado, a 1,5, a 3 y a 12. Vale, pues doblamos el pop-up y ya lo tendríamos. Empezamos a doblar por donde hemos marcado. Ahora vamos a necesitar dos cartulinas de las medidas que os pongo ahí en la pantalla
y las doblamos a la mitad. Alineamos bien las dos cartulinas que acabamos de cortar y las vamos a poner en el centro de la estructura y las vamos a coser. Yo las he cosido a máquina, os digo como os he dicho antes con las carpetas, si no tenéis máquina o no queréis coser, las podéis coser a mano o con una grapa grapar en el centro. Ahora voy a señalar para pegar el popac. Entonces, desde el centro del álbum, donde pliegan las dos hojas, mido 1 centímetro y a los bordes, desde el borde hacia adentro 1 centímetro, arriba y abajo. Os tiene que coincidir la montañita del pliegue que sale hacia arriba con el centro de las hojas, ¿vale? Y el centímetro que tengo hacia afuera tiene que coincidir con el centímetro que he marcado en las hojas. Ahora simplemente he hecho cola alrededor, hago una U, ¿veis? Y no he hecho cola en la montañita que se pliega, ¿veis? Solamente llego hasta justo donde empieza el pliegue. Ahora alineo bien ese centímetro con el centímetro que he marcado en el papel, ¿vale? Y con el centímetro que había marcado arriba y abajo. Lo centro todo bien y pego. ¿Veis cómo la montañita queda sin pegar? Vale, y en el otro lado hago exactamente igual. Sobre todo, fijaros siempre que el pliegue de las carpetas coincide con el pliegue del álbum. Si trazáis, si marcáis el centímetro desde el centro de las hojas hacia afuera y lo colocáis bien, no hay ningún problema. Ahora voy recortando trocitos de papel de los que me han sobrado entintados, rompiéndolos con la mano, los entinto y voy pegando alrededor de la estructura Popac para tapar el papel, la cartulina craft. También lo podéis decorar si os gusta más con papeles de la colección. Esto ya va un poquito al gusto. A mí la verdad es que me gustaba así.
Ahora vamos a cortar 8 trocitos de papel de folio igual entintado y lo vamos a ir pegando en el papel craft. Bueno, ahora vamos a seguir decorando con los recortables de la colección y bueno, he hecho un desplegable en cada página y lo primero que hago es ponerle el imán. Lo fijo con un trocito de cinta de doble cara y pongo el imán en el otro lado donde corresponde. Vale, pues una vez que le he puesto el imán, acordaros que es un bolsillo, entonces lo que hago solamente es echar el pegamento alrededor del papel, no en todo el papel, ¿vale? Lo echo en forma de U.
Ahora le voy a poner un bolsillito en la parte de abajo del desplegable que acabo de hacer. Igual le doy cola ahora en L y lo pego. Ahora voy a pegar el recortable de Olga, de la brujita de la colección, y le he puesto antes un poquito de cinta de doble cara con foam para darle un poquito de volumen. Bueno, ahora en el otro desplegable voy a pegar la figura esta del pajarito con las setas. Igual le pongo un poquito de cinta de doble cara con foam para darle volumen y lo pego sobre el desplegable directamente. Vale, pues ahora voy a ponerle el imán, igual que he hecho en el otro desplegable, y le voy a poner para tapar el imán por dentro con un circulito, con un trécol de circulito y un trocito de papel de la decoración, tapo el imán por dentro. Ahora voy a pegar este bolsillito que he hecho. Simplemente he cogido un trocito de papel, lo he rasgado con los dedos y lo he entintado. Y ahora solamente voy a echar cola en L para que me quede un bolsillito hecho. Ahora voy a pegar el desplegable. Aquí fijaros cuando vayáis a pegar que no os cubra todo el pegamento el bolsillo que ya habíamos hecho, porque si no se os quedará cerrado. Entonces yo simplemente le pongo igual en L, arriba y abajo, para que también con este desplegable también sea otro bolsillo.
Bueno, aquí he retrocedido porque quería poner una pestañita en el papel donde va a ir la foto. La pestaña mide 3 de ancho por 4 de largo. La voy a doblar a la mitad y bueno, le he hecho las esquinitas, las he redondeado. Bueno, pues en esta hojita ahora lo que estoy haciendo es simplemente cortar un trocito de papel de lo que me había quedado de papeles de la colección. Ahora voy aprovechando restos que me van quedando y bueno, pues utilizo la medida del ancho de la carpeta, que son, si no me equivoco, 15.
y 6,5 de ancho. Y luego le echo esta carpetita que es con papeles básicos del altillo, que es de 24 por 14, ¿vale? La he doblado a la mitad, le he hecho la formita en las esquinas y le he puesto ese adornito en una esquinita. Ahora estoy pegando la mesilla en un lateral, solamente pego la parte de abajo y la parte de arriba de la mesa la dejo en el aire para que no se me cierre el bolsillo. Bueno, os voy a dejar este vídeo de todo el álbum para que veáis un poco el orden de las páginas, si queréis ponerlo como lo he puesto yo y para que veáis algún detallito que no he grabado por si lo queréis hacer exactamente igual. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado mucho del tutorial
Espero que hagáis el álbum o el proyecto completo y que si lo colgáis en las redes que me etiquetéis para poderlos ver. Me encanta cómo luego cada uno le dais vuestro toque personal. Y nada, si os ha gustado, regalarme un like y compartir para poder seguir creciendo y llegando a mucha más gente. Un besazo enorme. Hasta la próxima.